Estimados ajedrecistas, los saluda Gastón Moisset, profesor de ajedrez del Colegio Nacional de Montserrat, jugador de ajedrez del Club Ajedrez Pensado de Córdoba. Bueno, en la clase de hoy, las posiciones que le voy a mostrar corresponden a la sexta clase, digamos, que nosotros en la quinta hemos trabajado muchas cuestiones del orden de los ataques al rey, las condiciones que nos permiten entender por qué en una partida de repente finalizan de modos violentos con ataques fulminantes. Y continuando entonces ahora con esta idea de lo que es la táctica en el ajedrez, vamos a estudiar lo que se llaman como estructuras típicas de mate que suelen armarse entre ciertas piezas. Es decir, por supuesto que en las posiciones después hay una mayor abundancia de piezas, pero vamos a estudiar como unas estructuras típicas que suelen reproducirse, que suelen acontecer muchas veces en las partidas de ajedrez. Y vamos a arrancar con esto, con dos posiciones típicas en donde la combinatoria de piezas es la de una torre y la de un alfil que logran poner en posición de jaque mate al rey adversario. En este caso, verán que también tenemos como el auxilio de una pieza del rival, el peón. Es decir, el peón de B7 es un peón que le restringe una de las casillas de escape, la torre que ataca por la columna y el alfil que es el que restringe los otros dos casilleros de escape. Así como, por supuesto que así como la construimos en este lugar, podríamos construirlo en el otro costado o podríamos hacer esa misma construcción en la banda del tablero, ¿sí? Entonces es como una estructura típica que por supuesto que podría acontecer en, como quien dice, en distintos lugares y que estaría bueno entonces como tenerla en mente, tenerla presente. Y una segunda estructura típica de mate, la vamos a ver acá, es similar a la anterior. En la anterior el rey se encontraba un pasito más adelante, entonces necesitábamos el alfil restringiéndole los dos escapes. En este caso, si el rey está, como quien dice, más arrinconado, con que el alfil controle uno de los escapes ya nos es suficiente y volvemos a tener entonces esta estructura típica de mate. ¿Sí? Bueno, por supuesto que vistas estas estructuras, lo que nos interesa es que entonces, teniendo esa estructura en mente, quizás uno pueda empezar a hacer cálculos un poco más complejos, como hacen los maestros en algún punto, ¿sí? Entonces vamos a ver esta primera posición que corresponde a una partida jugada entre un aficionado y un jugador de apellido Stoner que juega con negras y en este momento del partido justamente le corresponde jugar a las negras y las negras van a dar jaque mate a este rey blanco. Si ustedes se fijan, notarán que acá hay como elementos que nos hacen familiar a ese esquema de mate que habíamos visto con el rey ubicado en el casillero H2, si estuviese en este lugar, y una torre que está apuntando por esta columna, ¿sí? Es decir, si el rey estuviese en el casillero H2, estaríamos en esa situación que estuvimos como estudiando. Un rey que no puede escaparse ni a G3 ni al casillero G1 y la torre dando el jaque definitivo por la columna. Bueno, con esa lógica es que uno podría decir, bueno, entonces sacrifiquemos la torre. Voy a hacer una jugada blanca porque me parece que me quedó como que le tocaba jugar a las blancas y en realidad le toca jugar a las negras. Entonces voy a hacer una jugada cualquiera, pero uno podría pensar, bueno, sacrifiquemos la torre entonces. ¿Por qué motivo? Porque acá como tenemos la dama obviamente que puede cumplir el rol de una torre. Entonces si el rey nos capturase, hemos logrado aprovechar justamente el esquema de mate que habíamos estudiado. Por supuesto, toda esta cantidad de piezas es lo que nos complejiza mucho en una partida, nos hace más difícil poder percibir esas relaciones. Bueno, pero por supuesto que acá uno podría decir, bueno, como hay otras piezas, yo acá no estoy obligado a comer con rey. Podría capturar con el alfil. Y evidentemente que esa sería una jugada mucho más correcta.
Stoner, de todas maneras, hizo este sacrificio, aprovechando que logró ver el siguiente golpe táctico. Caballo G3, jaque con el caballo, lo cual no deja tiempo de reacción al blanco más que a comer, y nuevamente se produce la apertura de la columna H. Dama H8, y estamos de nuevo en esa estructura típica que habíamos estudiado. Vuelve el alfil a tapar. Y ahora ustedes ya tendrían que estar en condiciones de descubrir cómo ganan esta partida las negras. La maniobra ganadora. Dama por H2 jaque. Rey por H2. Y torre H8. Y la partida termina con un rey que está recibiendo jaque mate. Por supuesto que podría tapar con la reina y no es más que extender una jugada más, la agonía en este caso. Bueno, y estamos ante la estructura, entonces, ante el esquema típico de mate de alfil y de torre, que estudiamos y que vimos como esquemita en ese momento, y acá lo vemos como plasmado en una partida concreta de un jugador, ¿sí? Vamos a ver ahora la siguiente posición. En esta posición también le toca jugar a las negras, y las negras van a encontrar una excelente maniobra para desequilibrar completamente el juego. Hay condiciones que nos ayudan a entender por qué se producen estos triunfos, pero tener una torre en una columna, como este caso, la columna H, tener ese dominio, tener otras piezas, como por ejemplo este alfil, otras piezas, como por ejemplo este caballo, cercanas a la posición del rey, tener la dama en una posición que también tiene vías de ataque contra el rey. Todos esos elementos son los que hacen que el ajedrez no sea como... No es que los ataques surjan como por arte de magia. Los ataques son el producto de un proceso en donde las piezas han ido logrando ubicarse en maneras estratégicamente muy acertadas. Ligado a nuestro esquema de mate de alfil y torre, uno podría empezar a vislumbrar que nosotros, para llegar a ese esquema que habíamos estudiado, necesitaríamos que el rey estuviese en este sitio. Recordemos el esquema de mate. Si el rey estuviese en el casillero H2, el alfil, para que estuviésemos en el esquema de mate estudiado, se podría trasladar a F2 y entonces estaríamos justamente en ese esquema que hemos visto, ¿no? Voy a hacer una macana con negras, voy a hacer una macana como mover un peón. Entonces digo, si las blancas tuviesen el rey en este sitio, yo al sacar el alfil doy paso a la torre, entonces lo tengo que retirar al lugar que arma el esquema de mate que hemos estudiado, ¿sí? Bueno, por supuesto que las negras no hicieron esta macana y las blancas nunca harían, no tendrían por qué mover el rey en ese lugar y facilitar tanto la tarea. Pero acá es donde ya surge entonces la posibilidad de pensar, por ejemplo, si este caballo no estuviese en este sitio, ¿por qué no, tal vez, inclusive si es necesario, regalar la reina para obligar que el rey, al ubicarse en este lugar, reciba la posición de jaque mate? Bueno, por supuesto que una jugada de esta naturaleza tendría una crítica. La crítica es básicamente que, como es un movimiento que no tiene tanta iniciativa, yo ahora con blancas quizás pueda hacer algún tipo de plan, algún tipo de jugada que frene la intención. Entonces en el ajedrez uno siempre tiene que tratar como de jugar con más iniciativa. ¿Podremos retirar este caballo con más iniciativa? Bueno, hay dos opciones. Uno podría decir, bueno, con muchísima iniciativa es sacar entonces el caballo con jaque. Y efectivamente, pero en este caso, vamos a ver, pero podría estar aconteciendo que nos hayamos complicado un poco la historia, porque ahora resulta que ese regalo de la dama no tiene ni siquiera por qué ser aceptado, pero peor aún, podría ser aceptado
Y resulta que este esquema de jaque mate que estábamos intentando podría ser contrarrestado, podría ser defendido, y no logramos armar el esquema de mate porque ya han llegado piezas a la defensa. Entonces eso nos obliga a redoblar un poco los esfuerzos, y estaría muy bien que hubiésemos calculado este caballo por F3, pero la jugada que hizo el maestro esta partida, les voy a decir quiénes son los jugadores: Boll y Von Ellert con negras. Entonces, en esta partida el negro, la maniobra que descubre y que es la precisa es caballo G4. Con una amenaza tremenda, porque ahora en realidad también la amenaza es dar jaque con la dama y sería jaque mate, porque el caballo la defendería. Con otras amenazas de ganancias de material, porque amenazó al alfil que ganaría después también otra pieza más. Pero fundamentalmente esta maniobra es absolutamente ganadora porque tras F por G4 que jugaron las blancas, las negras ganaron con el ataque que hemos analizado. Dama H2, rey por H2 y alfil F2. O sea que en realidad en la partida, cuando jugaron caballo por caballo G4, las blancas abandonaron. Vamos a ver la siguiente posición. Y la siguiente posición tiene una diferencia un poquito con la anterior. No se nos va a armar exactamente la misma situación, pero se nos va a armar algo familiar, algo muy familiar. Le toca jugar, en este caso en realidad le toca jugar a las blancas en este momento del partido. Y las blancas hicieron una maniobra, caballo F5, lo ubican al caballo en un lugar que en realidad pareciera ser que no está defendido por nadie, pero confiaban, y así fue, que tras dama por F5, este alfil iba a poder salir con violencia haciendo un ataque a la descubierta. Entonces la partida continuó alfil por C6. Probablemente el pensamiento más simple de parte del jugador de blanca fue que, bueno, que las negras van a tener que retirar su dama, y tras retirar su dama a algún lugar, comerán con el alfil el otro alfil y seguirán aliviando un poco la cantidad de piezas negras que atacaban a este rey, confiando probablemente que van a poder defenderse, ¿sí? Pero la sorpresa en el partido fue el próximo movimiento de las negras. Las negras no retiraron la dama, al menos no al lugar que el blanco hubiera deseado, que hubiese sido alguna jugada de poca iniciativa, como quien dice. Resulta que la maniobra que encontró el negro de manera brillante fue la siguiente: dama H3 jaque. Con tanta iniciativa que las blancas no tienen más opción que capturar, y entonces ahora las negras capturan el alfil y dan jaque al rey. Verán la fuerza que tienen estos dos alfiles en el ataque. Podrán preguntarse, bueno, pero entonces esto está un poco lejos de ese esquema que habíamos visto de alfil y torre por la columna H. Bueno, y por el momento sí, por el momento está lejos, pero muy pronto va a estar cerca, porque la próxima jugada de las negras fue caballo G4 jaque, y no hay más opción que capturar el caballo, y ahora las negras capturan con el peón. Y de repente notarán que estamos en una posición en donde los alfiles en algún punto están armando como toda la limitación al escape de este rey. Muy similar a ese esquema que habíamos estudiado. Entonces ahora la entrada de la torre por la columna H va a ser decisiva. Efectivamente, la partida, estoy amenazando jaque mate, entonces no hay cómo defendernos. Por supuesto que cualquier jugada, como por ejemplo torre en F3, bueno, no va a cambiar en nada la situación del juego. Podemos capturar y en el próximo movimiento jugar torre H8. La única que uno podría pensar que tal vez daría algún respiro sería tratar de inclusive sacrificar la reina para ver si el rey después tiene algún tipo de escape. Pero en este caso, de nuevo, las negras no tienen que desesperar, capturan,
Y tienen que confiar que los casilleros de escape que les están logrando controlar con alfil y con peón van a posibilitar que finalmente se arme la estructura que estamos estudiando, ¿sí? Por ejemplo, si el rey tratara de escaparse, como ya no va a tener escapes por acá, igualmente la torre se va a ubicar en H8 y luego la torre va a dar jaque mate en H1. Para finalizar, vamos a ver una posición más. En donde le toca jugar al bando blanco. Y en este momento del partido, las blancas tienen que encontrar alguna buena maniobra de ataque, porque también las negras tienen una amenaza muy grave y muy concreta, que es dar jaque mate capturando en B2. Por lo tanto, o las blancas realizan algún tipo de maniobra defensiva ante semejante amenaza de mate, o tendremos que ver si tenemos alguna chance por el dominio de la columna H y por el control que estamos teniendo de los casilleros de escape de nuestro adversario. Esta posición ya es más difícil porque sobre todo ya requiere como una cuestión de mucho cálculo mental. Es decir, por ejemplo, una jugada que uno seguramente pensaría sería ver la posibilidad de un ataque inmediato. Pero mentalmente, fíjense si lográramos pensarlo. Dama por H6 jaque. Alfil por H6 única. Torre por H6. El rey tendría para escapar por G7. Justamente el lugar que le ha dejado libre, que le ha dejado liberado el alfil. Entonces, si dama por... Vamos a hacerlo para que sea visible para quien de repente le cueste un poco más esa visión abstracta del juego. Entonces, si llegáramos a esa situación de jaque, por ejemplo, es como que de repente descubriríamos que no estamos logrando darle jaque mate, no estamos logrando encerrar ese rey. Al contrario, pareciera ser que va a llegar un momento en donde más allá de nuestro intento, ahora ya ni siquiera podría dar este jaque, porque me podrían dar jaque mate, o me podría escapar, total, estoy amenazando un mate también. Bueno, pareciera ser que ese intento ha fracasado. Bueno, por supuesto que hacer esto en la mente es muy difícil, pero bueno, uno tendría que tratar de hacerlo igualmente, pero dama por, alfil por, torre por, rey G7, torre H7, rey F8. Si uno no ve con claridad, evidentemente que no podría en una partida sacrificar una dama si no está viendo con claridad el triunfo. Bueno, la maniobra es que efectivamente no arranca con este jaque, sino que arranca con el jaque con la dama en el casillero D8. ¿Qué pasa con ese jaque? Ese jaque es muy interesante porque en realidad si el alfil se retirase, el alfil enclavada dejaría de ser un defensor. Y entonces quien podría pasar al ataque furioso es la torre, jaque. Y ahí sí lograríamos una posición de jaque mate en dos movimientos. Entonces la jugada dama D8 en realidad obligaría a que las negras ya tuviesen que abandonar esa posición de ataque y pasar a la defensa. Pero este de nuevo es como el momento crítico de la partida, porque si yo por ejemplo ahora simplemente capturase con mi dama la dama negra, las negras capturarían y el alfil ha logrado mantener la defensa. Y con respecto a nuestra estructura típica de mate, nosotros necesitaríamos que el rey no pudiese escapar por este lugar. Y pareciera ser que está logrando escapar. Bueno, la maniobra ganadora del partido sigue así. Aprovechar todas las fuerzas, aprovechar todas las piezas. Torre por H6 jaque, alfil por H6, única, dama F6 jaque. Este alfil ya no puede retornar a la defensa, porque este alfil es el que tiene que cubrir la columna H, porque si no, llegamos al esquema que hemos estudiado de alfil que te restringe el escape y de columna H abierta, en donde una torre decide la partida. Entonces, en este momento del partido, la única jugada posible es dama G7. Y ahora la sorpresa
y es que yo tranquilamente puedo jugar torre H1 atacando el alfil. Ese alfil no está defendido porque esta dama está en situación de clavada, o sea que mi amenaza es comer al alfil y sería jaque mate. Y la tragedia de que las negras no tienen movimientos que puedan salvar su situación. Porque en caso de comer, nosotros comemos la reina y ahora es el peón el que imposibilita todo tipo de salida. No nos apuramos y no va a haber manera de salvarse de la jugada torre por H6 jaque mate. Por supuesto, solamente algunas jugadas de espera, solamente algunas jugadas de obstrucciones, pero más allá de esos juegos, la posición finalmente va a ceder cuando las blancas logren capturar con la torre el alfil de H6 y se va a generar esa estructura de mate que hemos estado estudiando. Bueno, es de mucha utilidad estudiar las posiciones así como típicas, las posiciones o las estructuras típicas, porque después, más allá de la complejidad de las partidas y que con muchas piezas, posiciones en que se arman, tener en mente esa estructura típica es la que nos ayuda para el cálculo concreto en situaciones de las partidas. Bueno, ojalá les hayan gustado mucho esas posiciones. Les mando a todos mis saludos.